Si va abriendo su Biblia, por favor, en Génesis capítulo 4, versículo 25. Génesis 4, 25. Porque vamos a tratar esta mañana el cuarto tema de esta conferencia, como en los días de Noé, que se titula Un aparente avivamiento. Un aparente avivamiento. Génesis 4:25 dice así: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Dice este texto que Adán y Eva procrearon otro hijo al cual llamaron Set. Set significa sustitución, porque ella dijo, Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y Set tuvo a su vez un hijo al cual llamó Enós. Y Enós significa hombre mortal, significa frágil, débil. Y luego añade el texto, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Enós viene del linaje de Set, y precisamente de ese mismo linaje es del que procede nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto vemos que Enós, cuyo nombre es mortal, frágil, débil, él comenzó a invocar al Señor reconociendo que era mortal. Ya había visto que empezaban a morir algunos hombres después de cientos de años. Dijo, somos mortales. Comenzó a reconocer su fragilidad y su debilidad, y en esa generación pues lo vieron a Enós, es lo más seguro que lo vieron invocando al Señor y reconociendo. Y luego añade esta frase, que los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Aquí el verbo invocar viene del hebreo kará, que significa llamar, significa llevar, significa nombrar y también pedir. Eso significa que Enós comenzó a llamar a Dios, a llevar el nombre del Señor, a nombrar al Señor y a pedirle al Señor. Y dice que los hombres comenzaron a hacer lo mismo. Comenzaron a llamar al Señor, a llevar su nombre, a nombrar a Dios, a pedirle a Dios, reconociendo su mortalidad, su fragilidad y su debilidad. Pero si notamos bien, esta invocación a Dios está en el contexto de la caída de Adán y del asesinato de Abel, cuando comenzó a corromperse y a degradarse el ser humano. Esto de que los hombres invocaron el nombre del Señor suena, o de primera sí, si nos quedamos ahí, suena y nos da la apariencia de un tremendo avivamiento, ¿no? Dice que los hombres empezaron a invocar al Señor. Esto suena a un tremendo avivamiento, pero aquí viene una pregunta. ¿Qué tan genuino era ese aparente avivamiento? ¿Qué tan genuino era ese aparente o ese invocar el nombre del Señor? Más adelante vamos a responder a esta inquietante pregunta. Antes, vamos al Génesis capítulo 5 de nuevo. Vamos al versículo 7 y allí vamos a leer ya más claramente cómo hubo un linaje en aquellos tiempos, un linaje de hombres que fueron temerosos de Dios. Y como siempre lo habrá, hombres temerosos de Dios, mujeres temerosas de Dios. Desgraciadamente, como antaño,
fueron pocos, los del final de los tiempos seguirán siendo pocos. Vamos a leer pues este linaje de hombres temerosos de Dios. Capítulo 5 de Génesis, versículo 7 dice: y Set engendró a Enós. Enós engendró a Cainán. Cainán engendró a Mahalaleel. Mahalaleel engendró a Jared. Jared engendró a Enoc. Enoc engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Escuchen, ¿cuántos años? ¿Cuántos años caminó con Dios? ¿Qué dicen sus Biblias? Díganlo pues. ¿Todavía están dormidos o todavía están en el tercer cielo? 300 años caminando con Dios. ¿Cuántos tienes tú caminando con Dios? Y ya te anda. Y ya no puedo más, decimos. 300 años caminó con Dios y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. 25. Matusalén engendró a Lamec. Aquí aparece otro Lamec, porque el otro fue descendiente de Caín y fue el primer bígamo, ¿se acuerdan? Ok, entonces este es otro Lamec. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó a su hijo, llamó a su nombre Noé. Noé significa reposo, diciendo: este hijo nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Como que había una esperanza en ese niño, al cual le puso descanso, reposo, de que Dios iba a enviar reposo a esta tierra a causa de la tierra ya maldita. Y efectivamente envió reposo a la tierra porque borró a todos los malos de ella. Versículo 32. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Bien, este es un linaje de hombres temerosos de Dios. Entonces la pregunta que quedó pendiente era esta: ¿realmente se multiplicaron los hombres que invocaban a Dios? Porque dice que los hombres invocaban a Jehová. Otra pregunta: ¿creció el número de los hombres temerosos de Dios? Eran muchos, había una multitud, era un avivamiento. Hubo un gran despertamiento espiritual en los días de Noé. ¿Saben cuál es la respuesta? Ya la saben. ¿Cuál es la respuesta? No. Y la misma Biblia nos lo dice. Génesis capítulo 6, versículo 5. Nos lo dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová, lamentó, eso significa, se lamentó de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. A ver. Entonces, ¿no que todos invocaban el nombre de Dios? ¿Cómo está eso? ¿Hay una contradicción en la Biblia? No. Lo que sucede es que había una aparente invocación de Dios. Caín y Abel, los dos creían, pero la adoración de Caín no era genuina. Entonces era simplemente una aparente invocación a Dios, era un clamar su nombre pero de labios. ¿Se acuerdan la queja del Señor? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces,
Esto fue un aparente avivamiento porque todos invocaron el nombre del Señor. Pregunta, ¿cuántos se salvaron del diluvio? Poquitos, muy pocos. Para ser exactos, ¿cuántos? 8. 8 personas. A mí me inquieta y me surge una pregunta, ¿por qué nada más 8? ¿Por qué nada más 8 si los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor? ¿Por qué 8? La respuesta está en Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dice que se empezó a multiplicar la maldad de los hombres sobre la tierra. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué halló gracia ante los ojos de Jehová? ¿Por qué? La respuesta nos la dice Hebreos capítulo 11, versículo 7. Busque ahí, Hebreos 11, 7. ¿Por qué halló gracia delante de Dios? Dice así, Hebreos 11, 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cuál fue la diferencia entre Noé, que halló gracia, y aquellos que supuestamente invocaban a Dios en una falsa profesión de fe, en un falso avivamiento? ¿Cuál era? Fe. Y fe, del griego pistis, es una completa confianza en Dios para salvación. De eso ya lo explicamos en la primera conferencia. Entonces, Noé halló gracia porque le creyó a Dios que iba a venir el juicio. Dios le advirtió y él se preparó. Y mientras él preparaba el arca, predicaba. Segunda de Pedro 2:5 nos lo dice. Y si Dios, segunda de Pedro, 2:5, y si Dios no perdonó al mundo antiguo, ¿Dios no qué? No lo perdonó. Pues no, que invocaban al Señor. ¿Ah? ¿Cómo está eso? Y si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Otra vez la pregunta, ¿qué no había un avivamiento? ¿Por qué fueron condenados los que invocaron a Dios? ¿Por qué fueron condenados aquellos que invocaban al Señor? Pues vamos a ver en la Biblia, ¿no les parece? La Biblia tiene la respuesta. Primera de Pedro 3:20. Primera de Pedro 3:20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, fíjate, la paciencia de Dios, que muchos desprecian actualmente, la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual, yo quiero subrayar, pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Este mismo versículo, pero en la versión Palabra de Dios para Todos, se lee de esta manera: porque se negaron a obedecer a Dios en los tiempos de Noé. Dios esperaba pacientemente por ellos, que se arrepintieran, mientras Noé construía el arca, en la que solamente al final se salvaron 8 personas. Qué triste, ¿no? Solamente 8 personas. Pero otra vez la pregunta, ¿por qué tan pocos se salvaron? ¿Qué no invocaban el nombre de Jehová? Entonces, ¿qué significa que invocaron? ¿Por qué Jesús dijo que antes de su regreso iba a ser como en los días de Noé? ¿Qué
¿Qué no había pues un avivamiento en los días de Noé? Una pregunta, quiero que me la respondan. ¿Cómo será antes de la venida de Jesús? Pregunta, ¿habrá un gran avivamiento? Otra vez, ¿habrá un gran avivamiento? Unos dicen que sí, tienen mucha fe. Pues ¿qué no estamos viendo? ¿Cómo eran los días de Noé, digo? ¿Cómo eran los días de Noé? ¿Por qué se salvaron 8? Pocos. Había un aparente avivamiento. Jesús dijo que vendría y los días serían como los días de Noé. ¿Habrá al final de la historia un gran avivamiento? Quisiera tener su fe, hermano. Bueno, porque hoy se proclama de un gran avivamiento. Yo tengo más de 30 años escuchando el gran avivamiento que viene. Bueno, que se proclame y que se diga, eso es una cosa. A mí me interesa lo que dice la Biblia. Ahora, fíjese, hablando como simple humano, yo anhelo con todo mi corazón que eso sucediera, de verdad. Pero la Biblia me dice otra cosa y me cuesta trabajo, me costó trabajo, ahora ya no. Por bastante tiempo me costó trabajo creer lo que la Biblia dice. Pues resulta que la venida de Jesús será como en los días de Noé. No habrá un gran avivamiento, porque Jesús lo aseguró, que los últimos días antes de su venida, lo estoy enfatizando y repitiendo, serían como en los días de Noé. Vamos a leer con mucha atención Lucas capítulo 13, versículo 22. Lucas 13, 22. Vamos a ver sobre este punto. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? A ver, pregunta, ¿por qué le hicieron este cuestionamiento a Jesús? Fíjate lo que le preguntaron, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Ahora, el que le hizo la pregunta, ¿por qué le preguntó eso? Sigamos leyendo. Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo, quiero que noten que está hablando Jesús, y si tú crees en Jesús, debes de creer lo que él dice. ¿De acuerdo? Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Cuál es la única manera de entrar? ¿Que no es por la sangre de Cristo? ¿Que no vimos ya que había una profesión de fe sin sangre? Que es una de las señales de hoy. Entonces dice: muchos procurarán entrar y no podrán. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 13. Mateo 7, 13. Nos dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Y cuántos? ¿Qué dice su Biblia? Mi Biblia dice: y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Quisiera cambiar este texto, hermanos. De verdad, quisiera tener un borrador, no sé cómo hacerle, y cambiarlo por amor a las almas. ¿Usted cree que usted ama más a las almas que Dios los ama a ellos? No, es evidente. Nunca le llegaremos al amor de Dios. Entonces no nos creamos más buenos que Dios. Él envió a su Hijo, a su único, y Dios mostró su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Tú has muerto por alguien? Ni pensarlo, ¿verdad? Entonces no nos creamos más buenos que Dios.
porque no lo somos. Entonces dice Jesús, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos, eso me suena me cuesta trabajo todavía, hermanos. Pocos son los que la hallan. Ahora, vamos al Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Este es un reproche de Jesús a la iglesia de Sardis, pero tiene una particularidad interesante. Apocalipsis 3:1 dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, o sea, al pastor, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cuántos dicen yo soy cristiano y están muertos? Versículo 2: sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Noten el versículo 4. Pero tienes un montón de personas ahí. ¿Así dice? ¿Cuántas? Unas pocas personas en Sardis. En lo que era toda la iglesia en Sardis, había bien poquitos que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Estos pocos fueron lavados con la sangre del Cordero. Lucas 12, versículo 32. Este versículo, una vez oí a un predicador burlarse. Esa fue lo que hizo cuando dijo, estaba dando una conferencia sobre el crecimiento de la iglesia, y dijo este predicador: si tú tienes una iglesia chica, eres un bueno para nada, porque Dios ya nos dio todas las armas y todo para que nosotros tengamos mega iglesias, dijo. ¿No? Y dijo: muchos se consuelan con su manadita pequeña, dice, burlándose de Jesús. Porque eso que dijo ese predicador, justamente lo dijo Jesús. Ahí está, Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña. ¿Por qué digo manada pequeña? ¿Sabe por qué? Porque no era un manadón. Porque no eran los miles, las multitudes que lo seguían y que aparentemente, ay, Rabí, te hemos buscado. Sí, me buscan. Yo sé por qué me buscan. Son unos gorrones, decimos en México. Y a la gorra no hay quien le corra, ¿verdad? Ese proverbio es el 820. No temáis, dice, manada pequeña. La palabra pequeña viene del griego micros, pequeño, y es lo opuesto a mega, fíjate, del griego. Y mega es grande. Ha oído hablar usted de las mega iglesias, ¿no? Entonces, hoy sinónimo de éxito es tener una mega iglesia. Tener una micro iglesia es que no tienes visión, te dicen. Es que no tienes tu revelación de lo que Dios quiere hacer a través de ti. Dios quiere que ganes entera tu ciudad para Cristo. Entonces ahí está el micro en su micro, ¿verdad? Y lo dice: no, si yo no sirvo para nada, Señor, yo no sé por qué me escogiste. Mira nomás chica iglesiona que tiene. Y te empiezas a menospreciar, pero luego te empiezan a dar por el lado del orgullo. Usted puede, véame a mí, yo era peor que usted. Y lo ves y dices: pues sí, sí es cierto. Y te empiezan a picotear el orgullo, la ambición y la soberbia. Y aquí surge una pregunta: ¿por qué un pastor querrá tener una iglesia grande? A ver, vamos a ser honestos. ¿Por qué?
Ah, no, yo sé que nos ponemos espirituales para la gloria de Dios. Mira, para la gloria de Dios. ¿Y qué no es para la gloria de Dios tener 10 salvos a 5,000 y de esos 5,000, 50 salvos? ¿Qué no es más gloria? Es que medimos las cosas por medio de filosofías humanas, por eso. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Escuchen bien, ¿a cuántos Dios el Padre le ha placido darles el reino o la revelación del reino? ¿A cuántos? ¿Alguien me puede decir? Otra vez me peleo con esa palabra, me cuesta mucho trabajo. ¿Son pocos los que se salvan? No, o sea, espérenme. ¿Son pocos los que se salvan, Señor? Ese está bien conectado, ¿verdad? ¿Son pocos los que se salvan? Esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque anchos y espacioso el camino que lleva a la presión. Y sí, fíjate, pocos son los que entran, como en los días de Noé. Ay, te reprendo, Satanás, ya han de estar diciendo algunos. Ato tus palabras, mire, decréteme, áteme, haga todo lo que usted quiera. Y se va a dar cuenta que voy a seguir hablando, que su atadera no le funcionó, porque lo que estoy hablando no es mi mensaje. Cancele mis palabras si quiere, pero el cielo y la tierra pasarán y su palabra no pasará. Me han dicho que soy un fatalista. Pues qué fatalista era Jesús. Y si soy seguidor de Jesús, pues soy igual que él de fatalista. Manada pequeña, pocos son los que entran. Qué negativo era Jesús para confesar, ¿verdad? La Biblia, ustedes saben que habla de un remanente. ¿Han oído esa palabra? Remanente viene del griego leimá, que significa lo que queda de algo. O sea, así como el resto, lo que queda. Y el remanente casi siempre es despreciado, ¿sí o no? O sea, tú traes billetes, traes 2 de a 500, etcétera, traes 3,000 pesos, pero traes 3 moneditas de a peso, ¿sí? Entonces tú no sacas las 3 monedas, ¿verdad que no? Tú cuando dices, oye, ¿traes dinero? Tú no dices, sí, 3 pesos, ¿verdad que no? Tú dices, no, traigo 3,000. Y el remanente, lo que queda, nadie le hace caso. Fíjate bien lo que la Biblia nos está diciendo, ¿eh? Lo que el mundo tiene por poco y nada, vendrá a ser el remanente que estará con él. Qué increíble. ¿Lo alcanzan a ver o no? Ahora vamos a ver algunos argumentos de los que hablan del gran avivamiento que viene. Y hasta aquí, lo siento, lo veo, lo toco, dicen. Lucas capítulo 5. Estas es algunas escrituras que ellos usan, pero pues vamos a analizarlas, ¿no? Para ver si está hablando de eso. Lucas capítulo 5, versículo 5. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Porque ellos estuvieron allí pescando peces ahí en el mar y no agarraban nada. Y Jesús les dijo, echen las redes de aquel lado. Entonces le responde Simón, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¡Avivamiento! Ok, ahí está, gran cantidad de peces. Así dice, ¿no? Eso es verdad, así dice. Pero, escúcheme bien, pero comparado con los peces que quedaron en el mar, ¿cuántos son? ¿Por qué no los agarró todos? La misma parábola de la red te lo dice, agarró de todo y dijo, este no, este no, este no, este no, este no, este sí.
Y aventó un montón. Porque no todos son. Además, lo que Jesús está enseñando aquí a sus discípulos lo que está haciendo es el llamado a predicar. ¿Sí o no? Véanlo en el contexto y ahí está. Es el llamado que les estaba haciendo. Ahora serán pescadores de hombres. Pero ellos nunca tuvieron esa idea que hoy tenemos, porque ellos conocían la Biblia más que nosotros. Vamos a Mateo 9:36. Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Si hubiera chance de añadirle allí, ustedes saben que no se puede, ¿no? Pero si hubiera chance, yo le pondría allí: mas los obreros son pocos y malos. Híjole. Pocos y malos. O como decimos aquí en México, pocos y... No, mejor no digo, porque luego a veces son palabras que en otros países suenan feo, ¿no? Mejor ahí le dejamos, ¿no? Mas los obreros son pocos. Versículo 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ok. La mies a la verdad es mucha. Pero ¿cuánto es mucha? Ahí está la mies. A nosotros se nos mandó a predicar. Fíjate, cuando es la cosecha, ¿se acuerdan de la parábola del trigo y la cizaña? Dice que vendrá la cosecha. Y en aquel día separará el trigo de la cizaña. O sea, no son todos. Y ese montón de cosecha se hace un poco. Cuando un agricultor cosecha, son toneladas de trigo y son cerros de trigo, ¿no es cierto? Y dices: ¡wow! ¡Qué tremendo! Pero a medida que va desgranando las vainas del trigo, quedan unos cuantos costales y un montón de hojas y un montón de cizaña. Pero el trigo es guardado acá, en un solo granero. Entonces, fíjense, debemos recordar, para entender también esta parte, la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? El sembrador salió a sembrar y parte la semilla, etcétera, etcétera. Y si buscamos en Lucas capítulo 8, versículo 11, ahí está ya la interpretación que Jesús le da a la parábola del sembrador. Lucas 8, versículo 11, les dice: esta es pues la parábola, o sea, la del sembrador. Y dice Jesús: la semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. Versículo 12. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Versículo 13. Los de sobre la piedra, o sea, donde cayó la semilla, son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. ¿Ve cómo el gozo no garantiza nada? No tienen raíces. Creen por algún tiempo. No dice que son salvos, creen por algún tiempo. Como los demonios también creen. Y en el tiempo de la prueba, ¿qué hacen? Se apartan. ¿Por qué? Porque no están cimentados, no están arraigados, no son nacidos de nuevo, ni los primeros ni los segundos. Versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Fíjense, oyeron, dijeron: no, pues qué bonito, ¿no? Pero
¿Qué sucedió? Esa palabra no logra germinar, nunca dan fruto, son ahogados. ¿Por qué? Por la sensualidad. Solamente pensando en las cosas de este mundo, en el dinero, en los cruceros, en etcétera, etcétera, los placeres de la vida, y no llevan fruto. Pero nota el versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra. La buena tierra aquí está representando a los del linaje de Set. ¿Está entendiendo? A los verdaderos hombres y mujeres que tienen temor genuino de Dios, que los hace apartarse del mal. Esos son. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Notemos una cosa: de 4 tipos de oyentes, solo el 25% se salvó. ¿Muchos o pocos? Pocos. Pregunta: ¿cuántos habitantes hay en el mundo? Respuesta: aproximadamente 6.700 millones de personas. Ahora, ¿cuántos dicen ser cristianos? De esos 6.700 millones, el 33% dicen que son cristianos, profesan catolicismo, iglesias evangélicas, etcétera. Lo cual representa una cantidad ya más exacta de la información que les di ayer, de 2.210 millones de personas. O sea, el 33% de la población del mundo son cristianos, o se dicen cristianos. Pero recuerden que el 80% creen en Dios. ¿Se acuerdan de ese dato? Bueno, ahora, de esos 2.210 millones de supuestos cristianos, ¿cuántos son católicos? Bueno, según el Vaticano, esta es la última información, la más reciente, el Vaticano asegura que hay 1.115 millones de católicos en el mundo. Pregunto, ¿cuántos de esos son lavados con la sangre de Cristo? Me espanta eso. Ustedes saben la respuesta. No dudo que lo sabrá, pero ¿serán muchos o pocos? Poquísimos, por no decir casi nada, porque ellos no predican la salvación por fe, usted sabe, ¿no? Sino por obras, y por obras nadie puede ser justificado. Entonces, somos 2.210 millones de cristianos, y de esos el 51% son católicos, queda un 49% que representan 1.100 millones de cristianos. Pero ahí están insertando a los testigos de Jehová, que dicen que Jesús era un ángel, y ustedes saben el rollo, ¿no? Los mormones y un sinfín de sectas. Y yo hago esta pregunta: ¿serán nacidos de nuevo alguien que dice que que niega que Jesús encarnó? ¿Puede ser salvo? No. Entonces se va reduciendo el porcentaje. Quedan las denominaciones cristianas como bautistas, metodistas, pentecostales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de esos, ¿cuántos son nacidos de nuevo? ¿Muchos? ¿Cuántos verdaderos cristianos habrá en el mundo? Vamos a ser generosos. Un 50% de 1.100 millones, así generosos, así como diciendo, sí, es que amamos a la gente. Ok, vamos a ser buenos. Vamos a decir 50% de esos 1.100 millones representan 550 millones de personas. ¿Sabe qué porcentaje es a nivel mundial? Solo el 8.2. ¿Son muchos o pocos? ¿Es esto un avivamiento? ¿Será un avivamiento esto? 8.2. ¿Cómo eran los días de Noé? Invocaban a Dios.
¿Cómo serán los días previos al regreso de Cristo? ¿Habrá un avivamiento o un aparente avivamiento? Lucas 18, versículo 8. Este versículo está tremendo. Lucas 18, 8. Jesús está enseñando, el contexto es la parábola de la viuda y del juez injusto, y él está enseñando sobre la necesidad de orar. Y cuando oras, dice Hebreos, que es preciso creer que Dios está allí, ¿no? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Porque el que ora cree que le está escuchando Dios. Esa es la enseñanza de este pasaje en el contexto, sobre la necesidad de orar y no desmayar. Pero luego en el versículo número 8 dice: os digo que pronto les hará justicia, o sea, Dios a los que claman, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué es fe? Plena confianza en Dios para salvación. Cuando el Hijo del Hombre venga, fíjate la pregunta, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué dijo eso Jesús? Aquí ya nos está asegurando que va a ser muy escasa la verdadera fe. Profesión de fe, un montón, pero verdadera fe, muy poca. En una versión parafraseada dice: pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? La respuesta es, díganlo, no. Porque su regreso será como en los días de Noé. Otro argumento, este es el más socorrido, que esgrimen, y he escuchado muchos mensajes al respecto, y digo, a ver si se lee en el contexto y se da la aplicación correcta a este pasaje. Pero no, siempre se le da un enfoque de un gran avivamiento, y es Hechos 2:16, que es tomado del libro de Joel también. Hechos 2:16, búsquelo allí. Este es el texto más socorrido. Ahí está el avivamiento profetizado, dicen. Bueno, vamos a examinar el pasaje. Ponga mucha atención y usted mismo esté atento. Hechos 2:16. Ustedes recuerdan que había como 25,000 en el aposento alto, ¿verdad? ¿Cuántos había en el aposento alto? 50,000. ¿Cuántos eran? Bien poquitos, se me había olvidado que eran 120. Bueno, ok, estaban ahí, llegó el Espíritu Santo, los llenó y hablaron otras lenguas. ¿Estamos? Entonces, pues eso fue algo maravilloso. Entonces en Hechos 2:16, vea lo que dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Este pasaje siempre se ha citado para mencionar el avivamiento que viene y que ya está, dicen algunos. Ok, vamos a analizar. Escuche bien. La frase derramaré de mi espíritu sobre toda carne, ponga atención, no está hablando de cantidad, mucho menos del mundo entero. Entonces, ¿de qué habla? Está hablando de que el derramamiento del Espíritu sería sin distinción de personas. Es decir, que ya no sería el descenso del Espíritu Santo sobre unos, solamente los judíos, y de esos judíos solamente los profetas, los apóstoles y los sacerdotes. ¿Sí o no? Entonces aquí lo que habla no es de cantidad, sino de distinción. Será derramado el Espíritu Santo sin distinción.
a todos los gentiles que creyesen en Jesucristo. Te lo dice el versículo 21, 2:21. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ese todo aquel significa sin distinción de judíos y gentiles. No está hablando, hermanos, estudien ese pasaje más a profundidad, de una manera personal, y se van a dar cuenta que efectivamente no está hablando ni de cantidad, ni mucho menos del mundo entero, que será derramado mi espíritu sobre toda carne. Está sobre el mundo entero. No, es así, hermanos. Jesús mismo aseguró que no todos iban a creer. Vamos a verlo en Marcos 16. Porque entonces hay una contradicción, ¿no es cierto? Habría una contradicción. Si eso es lo que dijo Dios por medio del profeta, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, significa sobre todo el mundo, y todo el mundo será lleno de la gloria del Señor. Entonces hay una contradicción aquí en el mismo Jesús. ¿Y saben que Jesús no se contradice? Sí sabían, ¿no? Bueno, veamos Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y ganadlo para Cristo. ¿Así dice? A ver, otra vez. Y les dijo: id por todo el mundo y gánenlo para mí. ¿Así dice? No me responden. Luego, ¿así vas a estar? Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, sin distinción. ¿Están de acuerdo? ¿Me están siguiendo? Sin distinción. Entonces, ¿dónde cabe eso de que sale por ahí un iluminado y dice: a mí el Señor me dio una visión, una revelación, que solo les predique, voy a hacer una iglesia distinta, porque solamente le voy a predicar a los de la clase media alta para arriba? ¿Han oído eso? ¿Cuántos han oído eso? Es bien socorrido. ¿Y por qué no a los de clase baja hasta abajo? Ah, qué gran visión te dio el Señor, ¿verdad? Y si Dios te manda una sirvienta humilde y pobre y un albañil, ¿qué vas a hacer? ¿Ven cómo nosotros si hacemos distinción? O sea, tú porque eres de clase media entras a esta iglesia, y tú eres de clase baja y no entras. Sobre el rico se derrama el espíritu y el pobre, pues pobre. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Ah? Esas son sectas. Así es que si tú traes esa onda de que a mí Dios me reveló que le abre solamente a los empresarios, estás mal, te lo digo claro. Sí. Y como dice la Biblia, bueno, sí lo voy a decir. Es que Pablo dice: el que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, no sabe nada, dice, y delira. Y esa palabra en el griego significa se volvió loco. Entonces, ¿estás loco? Ay. Bueno, yo no les he dicho que generación de víboras, nomás les estoy diciendo. Entonces está blandito el asunto, ¿no? Entonces, estás en la loquera si tú crees que esa visión viene de Dios, que nada más a los ricos les predicas. A ver, voltea con tu hermano y dile: ¿estás loco o estás cuerdo? No, hermanos, sin distinción. Les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pregunto, ¿qué no está asegurando aquí Jesús ya de antemano que no todos van a creer? ¿Sí o no? Contesten. Hechos 2:47 dice, no lo busque, es un versículo muy conocido: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor ya los conoce desde antes que nacieran. Él ya sabe quiénes van a ser salvos y quiénes lo van a rechazar. Entonces nuestra tarea es predicar el evangelio, no ganar al mundo para Cristo, porque eso es contradictorio a los dichos de Jesús. Nunca vamos a poder ganar todo el mundo para Cristo.
Porque Jesús ya dice que va a haber unos que van a creer, a esos bautícenlos. Esos son los salvos, los que se arrepintieron genuinamente. Y los que no creyeron, esos serán condenados. Y en otras palabras, Jesús diciendo, y yo voy a añadir, yo, no tus métodos y tus estrategias sabiondas. Yo voy a añadirles. Lo único que tienes que hacer tú es predicarles. No, hombre, y luego hasta hacemos, cuando se hacen campañas, hacemos el departamento de conservación de resultados. Nada más antibíblico que eso, hermanos. Parábola de la red, todos los peces, ¿todos los agarró? No, un pescador mismo, cuando tira la red, selecciona los peces buenos, ¿no es cierto? Pues, ahí está. Y nosotros, conservación de resultados, por eso están llenos de tiburones, están llenos de anguilas, están llenos de cangrejos que siempre van para atrás, están llenos de todo, pero de peces, por su conservación de resultados. Ahora, una pregunta, ¿de dónde hemos sacado frases como estas? ¿De dónde las hemos sacado? Hermanos, vamos a hacer un evento y vamos a ganar el mundo entero para Cristo. La han oído, ¿verdad? Hasta la sueñan. Es que Dios me reveló. ¿De dónde sacamos eso de México para Cristo? O siendo ya más localistas aquí, Guadalajara para Cristo. Aquí acaban de hacer una campaña que aseguraron que para el mes de diciembre, enero, ya iba a haber 5 millones de convertidos. Lo aseguraron. ¿Dónde están? Ahora, ¿de dónde salen todas esas frases triunfalistas? ¿Saben de dónde salen? Precisamente de una mentalidad triunfalista, mercantilista y pongan atención, gedosista. El que oiga que entienda. Porque algunos, ¿qué es gedosista? Bueno, ahí investiguen ustedes. G12, hombre, G12. Uy, esos dicen que van a ganar al mundo para Cristo. Solo porque hay en Bogotá 2 iglesias, una de 100,000 y otra de 120,000. Pero hay millones de habitantes ahí. Siguen siendo pocos. Y de esos, quién sabe cuántos serán salvos. ¿Por qué? Por lo que les predican. Lo único que los salva, ya lo hemos dicho, y no que nosotros lo digamos, lo dice la Biblia. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el único que tiene el poder para salvar. Y si les predican doctrinas heréticas y un montón de rollos antibíblicos, ¿usted cree que la gente se salve? Pero ellos dicen que es avivamiento. Ahora, la Biblia profetiza un gran avivamiento o una gran apostasía. ¿Verdad que seguimos luchando con el asunto? Yo quisiera ver a toda mi familia al 100% convertida. A mis amigos, mis vecinos, qué sé yo. Voy en la calle y veo a veces un vagabundo así arrastrando los pies y digo, ay Dios, o sea... Y luego le hablas o algo, a mí dame para emborracharme, a mí no me da, si Cristo, si Dios se quisiera, ¿por qué me tiene así? Dicen, uy, no todos creen. Entonces la Biblia profetiza un gran avivamiento o una gran apostasía. Segunda Tesalonicenses 2 nos tiene la respuesta. Y un par de escrituras más, ahí está la respuesta. Si la Biblia nos habla de ese gran avivamiento o una gran apostasía, o lo que se ve es un aparente avivamiento. Segunda Tesalonicenses 2:1. Aquí Pablo dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿a la qué?
¿Qué señales habría cuando Jesús vendría? Como en los días de Noé. Y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, escuchen, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Aquí el modo de pensar es conforme a la Biblia. Ni os conturbéis ni por espíritu. Aquí significa que alguien vaya y te diga cosas, te enseñe cosas. Ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? Cristo. Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía, ¿qué es la apostasía? Es abandonar la fe. Que fue lo que la multitud que siguieron a Jesús supuestamente porque lo amaban, lo querían, y Jesús les dice: ustedes me siguen porque ayer comieron. Esos mismos se fueron. Esos mismos fueron los que gritaron: crucifícale. Y solo unos cuantos le quedaron 12, y al final otro más le desertó. ¿Cuántos le quedaron, verdad? Entonces aquí es claro que no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía. Y el apóstata es alguien que dice que cree, pero no camina en las verdades genuinas del Evangelio. Nunca nació de nuevo. Por lo tanto, ese va y viene, va y viene, va y viene. Inclusive hasta hace milagros, Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 nos dice así: pero el Espíritu dice claramente. ¿Quién dice claramente? O sea, en el griego significa sin ambigüedades. Te lo dice sin cortapisas, te lo dice claramente. Habla claro, Dios habla claro. Que en los postreros tiempos algunos, fíjate, y algunos viene de la palabra griega tis, que significa cualquiera de entre ustedes. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Que cuántos apostatarán, que muchos caminarán el camino ancho. ¿Cuántos caminarán el camino ancho? Muchos. Entonces, fíjate, dice: cualquiera de ustedes apostatará de la fe. ¿Por qué? Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La versión parafraseada, Palabra de Dios para Todos, se lee este versículo de esta manera: el Espíritu Santo habla claramente sobre lo que sucederá en los últimos tiempos. Muchos dejarán de creer en la verdadera fe. Le harán caso espíritus que mienten y seguirán enseñanzas de demonios. Mateo 24, versículo 3. Mateo 24, 3. Vamos a ver qué dijo Jesús. Poco más sobre este punto. Mateo 24, 3. Y estando él, o sea Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué fue esa la respuesta de Jesús y no fue otra? ¿Por qué dijo? Lo primero que dijo fue: que nadie los engañe, cuídense. Te lo dice el versículo 5. Porque vendrán, ¿cuántos? Muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo. Cristo significa ungido. Ayer me estaban contando un pastor que estaba viendo un programa allá en los Estados Unidos en estos días pasados, y dijo: bueno, voy a ver si encuentro una buena enseñanza. Entonces prendió la televisión y puso ahí un canal cristiano, y estaba uno allí diciendo: miren, en el preciso momento en que yo me baje de la plataforma y me toquen a mí, va a caer el poder de Dios. Fíjate nomás. Entonces dice que se bajó de la plataforma y la gente se le abalanzó al ungido, al Cristo, porque eso significa ungido.
¿Han oído eso de el ungido de Jehová? ¿Han oído eso? Y luego nos quieren tapar la boca. No hagáis mal a mis ungidos, dice el Señor. No toquéis a mis ungidos. ¿Han oído esa? Nada más que la palabra tocar, solo hay 2 versículos que lo mencionan en el Antiguo Testamento. La palabra tocar al ungido significa hacer violencia física. Porque si así no fuera y nosotros no pudiéramos decir algo de esos falsos cristos, entonces se contradice la Biblia, ¿no? Y al contrario, si Jesús está diciendo aquí, muchos vendrán en mi nombre. Ahora, ¿cómo vamos a darnos cuenta quiénes son si no los discernimos? ¿Ustedes creen que ese tipo que les dijo, yo cuando me baje de la plataforma, todos se me abalancen y me toquen, vendrá el poder de Dios? ¿Ustedes creen que ese es un verdadero ministro? Seamos honestos. Y dice el pastor que me comentó que se lanzó abajo de la plataforma y la gente se fue encima, y en cuanto la tocaban, no dan cuenta que cayó una descarga eléctrica y la gente caía al suelo. ¡Ah! Y dicen avivamiento. A eso le llaman avivamiento. Ay, Dios. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿Y a cuántos se engañarán? Ay, ¿a cuántos? Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Qué confesión tan negativa, ¿verdad? Sería bueno cancelar estas palabras para que no se nos metan los falsos maestros. Hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Versículo 2. Y ¿cuántos? Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia, por deseo de obtener ganancia, dinero, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, fíjate, en este aparente avivamiento que se proclama y que ves en la televisión, dices, qué tremendo se ve, ¿verdad? Allá en Colombia 100,000 personas y se ve así como se mueve el Señor. Ahorita vamos a ver eso, ¿eh? Y como la gente ahora, ¡zas! Y todo suelo, ¿verdad? Y se vuelven a levantar y otra vez. ¡Qué gran avivamiento! Es este aparente avivamiento, o mejor dicho, en este aparente avivamiento, muchos creen que son salvos. Al final, la triste realidad, nunca fueron limpiados por la sangre de Cristo. Profesaron solo de labios. Nunca les hablaron del arrepentimiento, de qué se arrepentían. Nunca les hablaron de la santidad, de qué iban a vivir, cómo iban a vivir. Muchos en aquel día se darán cuenta de la triste realidad, y esto es lo doloroso, hermanos. Jesús mismo lo aseguró. Mateo 7, versículo 21. Muchos, 21, iba a empezar el versículo 22, 21, Mateo 7, 21. Aquí está. La triste realidad es que muchos creen que son salvos, pero al final, la triste realidad. No todo el que me dice Señor, Señor, ahí está, profesión de labios para afuera. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, ¿cuántos? Muchos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ponga atención, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé. ¿Cuándo será esto? En aquel día. ¿Cuál es aquel día?
el día del juicio. Cuando estén allí, todos los que rechazaron a Cristo, y de pronto así, el gran trono blanco, que es donde van a ser enjuiciados los que no creyeron. Oye, nosotros deberíamos estar en el tribunal de Cristo, ¿no? Pero, ¿y cómo está la cosa? Y luego, a ver, pásale, Juan Camaney, pásale. Y luego, señores, ¿está en el libro de la vida? No. ¿Cómo no? Señor, yo profeticé, así dice el Señor. Y saqué demonios a patadas. Como un falso que allá en los Estados Unidos que le daba puntapiés a las personas, según él los liberaba. Háganme favor, Dios santo. Y el tremendo andaba con la secretaria. Y todos decían, ¡avivamiento! ¿Avivamiento? Ay, Dios. Pero Señor, hasta eché fuera demonios en tu nombre. Hice milagros. Para algunos que suben la patineta a la plataforma es un milagro subirse, porque están bien gordos. Y otros hacen un despliegue de milagrería impresionante. Hicimos muchos milagros. ¿Por qué no estamos en la lista del libro de la vida? ¿Quién eres? ¿Qué les dirá? Les declararé, nunca te conocí. ¿Saben qué significa conocer aquí? Nunca tuve una relación íntima contigo. La única relación íntima que podemos tener con Dios es a través de la sangre de Cristo. Punto. No hay otra manera. Les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 24:38, no lo busque, nomás anótelo. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento hasta el día en que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Por último, abra su Biblia rápidamente, Primera Reyes 19. Esta es una historia tremenda, hermano. Y aquí la Biblia nos va a mostrar cómo no todo lo que brilla es oro, Vamos a ver aquí la historia de un profeta llamado Elías, que tenía un discernimiento. Ese sí era un verdadero profeta, no como los profetías de almohadilla de hoy. Este sí era un verdadero profeta que discernía, que conocía a Dios, había decapitado a los profetas de Baal, pero luego en la debilidad humana una señora lo correteó. Y fue y se metió a una cueva, ¿se acuerdan? Y estaba ahí en la cueva, 1 Reyes 19, versículo 11. Y le dice Dios, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Fíjate lo que dice, y aquí Jehová que pasaba. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y dijo, aquí está Dios. Elías, que estaba en la cueva, experimentó 4 manifestaciones sobrenaturales. Pongan mucha atención. Pero no en todas estaba Dios, ¿cierto? Ahí te lo dice. El primero, un viento fuerte. Cuando Dios le habló a Moisés en el monte Sinaí, dice la Biblia que sus palabras había relámpagos, truenos, había un torbellino, un viento fuerte. Y Dios estuvo allí, ¿sí o no? Estuvo allí. Dios se manifestó a Moisés en un viento fuerte. Pero en el caso de Elías se dio el mismo fenómeno, pero Dios no estaba ahí. La segunda manifestación, un terremoto.
Cuando el Señor descendió sobre el monte Sinaí, la Biblia asegura y te dice que el monte temblaba. ¿Por qué? Porque Dios estaba allí. Pero en el caso de Elías, tembló, un terremoto, y Dios no estaba allí. La tercera manifestación, un fuego. Y dice la Biblia que Dios a Moisés se le manifestó en una zarza que estaba ardiendo. Y dijo, voy a ir y comprobar y ver por qué aquella zarza no se consume, está encendida, hay un fuego, y por qué no se enciende, no se consume. ¿Saben por qué no se consumía? Porque Dios estaba ahí. Pero en el caso de Elías, en el fuego que él experimentó, Dios no estaba ahí. La cuarta fue un silbo apacible y delicado. Y ahí estaba Dios. ¿Cuál es la lección? Es muy clara. No todo lo que brilla es oro. No todas las manifestaciones, así que tiene fuego. Ay, siento. Lo sientes, lo ves. ¿Está Dios? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Y está Dios ahí? Debemos notar que Dios se manifiesta como Él quiere. Sin embargo, siempre lo hará de acuerdo a las Escrituras, pues de otra manera se corre el riesgo de que nos engañen fácilmente, que ese es exactamente lo que está sucediendo en el cristianismo de hoy, hermanos. Elías no era un profeta que andaba detrás de las manifestaciones de Dios. Cuando él destruyó a los profetas de Baal, no dijo avivamiento, ¿verdad que no? Eran tan pocos los fieles a Dios en el tiempo de Elías que él creyó que solo él había quedado. Y Dios le dice, no, fíjate, todavía me quedan 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Pero escúcheme, 7,000 siguen siendo muy pocos para todos los que había en ese tiempo. Elías supo discernir que Dios no estaba en las primeras 3 manifestaciones. ¿Qué es lo que nos hace falta a nosotros discernir? La gente dice fuego y Dios se nos cayó el cielo encima porque tembló. Dicen Dios. Dios estaba ahí. Un bullicio, un ruido, una algarabía, milagros por todos lados, viento, todo. Dios, avivamiento, dicen. ¿Estará Dios ahí? ¿Saben cómo se da cuenta si Dios está ahí o no? ¿Cómo nos daremos cuenta si Dios está ahí o no? Es muy fácil. Por lo que dicen y por lo que hacen. ¿Qué hablan? ¿Qué predican según ellos? Note, y nada más hablan de puras manifestaciones externas. Nótelo, revíselo. Ahí está todo el acceso a todos nosotros. Tenemos acceso, todos nosotros, a toda esa información. Escuchen lo que dicen. El mundo es un avivamiento mundial. Hay iglesias que se llaman Centro de Avivamiento Mundial. Bueno, Elías supo discernir que Dios no estaba en las 3 primeras manifestaciones, pero él no salió cuando vino el viento fuerte. No se dejó llevar por la manifestación, tampoco cuando vino el terremoto y el fuego. Él siguió esperando, discerniendo. Vino el viento apacible y dijo, aquí está Dios, y se cubrió el rostro y dijo, no soy digno que Dios esté yo cara a cara con el omnipotente. Ahí estaba Dios. Eso es lo que debemos aprender, hermanos, a discernir. ¿A qué debemos aprender? A discernir, hermanos. Lo que hoy vemos de polvos de oro, de piedras preciosas que caen del cielo, risas incontrolables, son mucho ruido, envuelto en luces de colores que no son más que un aparente avivamiento.
Una vez escuché a uno justificando estas manifestaciones, dijo, no, es que las calles en el cielo son de oro y de piedras preciosas. Entonces la Biblia dice que como hay gozo, los ángeles se gozan cuando un pecador se arrepiente, entonces ellos se gozan y brincan, y las piedras que caen y el polvo es porque brincan allá en el cielo, dice. ¿No será que el querubín, cuya vestidura estaba llena de piedras preciosas y de oro, sacude sus alas? Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Un aparente avivamiento. Asegurémonos de que estamos en la fe, dijo Pablo. Asegurémonos. Si hemos sido lavados con la sangre del Cordero, si no, estamos formando parte de ese aparente avivamiento, que vamos, gritamos, nos divertimos, pero no somos salvos. Oremos, hermanos. Pónganse de pie. Señor, ayúdanos, Señor. Señor, ayúdanos a discernir. Tú lo dijiste tan claro, no hay duda que tu venida sería como en los días de Noé. ¿Y qué nos enseña tu palabra? Que los hombres invocaban el nombre del Señor, pero esa invocación, ese aparente avivamiento no era genuino. Todo eran cosas externas, no había nada interno. No eran como Noé. Por eso halló gracia. Él tenía la fe que salva. Los otros tenían la fe como la tienen los demonios. Y no entendieron, no quisieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Siempre ha existido un linaje, los hijos de Dios y los que no son sus hijos. Señor, en nuestra humanidad tan débil, quisiéramos que el mundo entero se salve. Inclusive ese es tu deseo, que tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero no todos creen, no todos creen, no todos van a creer. Y cuando tú vengas, ¿hallarás la verdadera fe en la tierra? La respuesta es conmovedora: no. No. Muchos que se dicen cristianos, ya ni digamos siquiera los incrédulos, los que rechazan a Dios, muchos que están metidos en las iglesias, están caminando el camino ancho, creen que son salvos porque levantaron la mano, porque tal vez derramaron un par de lágrimas, pero la verdad no era una convicción, una metanoia, un dolor por el pecado, por haber pecado, y no se han apartado, siguen viviendo igual. Pocos son los que caminan ese camino. La semilla hay que sembrarla, hermanos, pero nada nos garantiza, al contrario, nos dice que solo una mínima parte dará fruto. La apostasía es lo que está profetizada para los últimos tiempos, no el gran avivamiento. Eso nos han hecho creer los mercantilistas, los triunfalistas, y que no creen la Biblia o no la leen. Señor, que encontremos gracia delante de ti. Hombres y mujeres justificados por la fe, que hemos tenido paz ahora con Dios por medio de Jesucristo. Y perseverar hasta el final, como Daniel en medio de la corrupción, como Noé,
Como Enoc, 300 años caminó contigo y lo llevaste. Que el resto que nos quede de vida, caminemos contigo. Y esa va a ser la prueba de que somos salvos. La perseverancia. En el nombre de Jesús. Llévanos, Señor, al lugar donde tú conoces los que han de ser salvos. Nosotros nada más predicaremos, hablaremos. Y tu Espíritu Santo los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. No nosotros. Tú eres el que añadirás cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Danos discernimiento, Señor, para no dejarnos llevar como niños fluctuantes de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Danos un espíritu de sabiduría y de conocimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.